Juan Carlos Monedero para, sin embargo, con la pieza Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk, ¿paz o revolución? El problema de que los dirigentes norteamericanos no lean libros, sino que como mucho vean películas, es que luego se van a Netflix a buscar guiones para su gestión política. Y la vida no se parece a las películas, especialmente cuando son gringas y además el Departamento de Guerra quiere meterle mano a la trama. En Venezuela hay hoy una sucesora designada, como en la serie de Kiefer Sutherland. En esta tragicomedia global, Estados Unidos quiere ser productor ejecutivo, quiere decidir quién entra y quién sale del reparto de las películas. Pero Venezuela es como esos personajes que se rebelan contra el autor y deciden escribir su propia suerte en la novela. Entonces toca enturbiar todo, a ver si ya que no puedes derrotar al enemigo, lo confundes. Cada vez que Trump o los medios de comunicación que le jalean citan a Delcy Rodríguez, lo hacen con la única intención de intentar crear división. El principal objetivo de un ejército contra el enemigo siempre es dividirlo. La CIA lleva decenios debilitando así a quienes han cuestionado la hegemonía norteamericana. Siempre ha pasado con la izquierda y también con aquellos que simplemente pretenden defender la soberanía nacional, como ocurrió con Mossadegh en Irán. La CIA ha organizado en su historia operaciones encubiertas siempre. Un tercio han buscado influir fraudulentamente las elecciones, los que hablan de democracia. Otro tanto actúan con propaganda, incluye también la compra de medios y de periodistas, y el resto para organizar guerrillas, golpes de Estado, proporcionar armas a grupos insurgentes o incluso asesinar a líderes políticos. Y no es raro que se alíen también con delincuentes, con mafiosos, con asesinos y con frecuencia con militares traidores para que les hagan el trabajo sucio. Cuando lees historia del siglo XX entiendes a la perfección que hoy estamos viviendo uno de esos tiempos que los historiadores del mañana señalarán dentro de pocos años como decisivos. Estamos cabalgando un nuevo tiempo histórico y lo que hoy leemos en los periódicos todos los días van a ser claves que en los libros aparecerán señalados como determinantes de todo lo que ocurra después. No parece inteligente que Trump dispare en tantos sitios al mismo tiempo y la probabilidad de que desestabilice incluso su propio país es alta y por eso una buena lectura nos tiene que llevar a entender que los norteamericanos decentes necesitan la ayuda del resto del mundo para que salgan de esa locura. Hoy leemos en los periódicos sobre la guerra de Ucrania, el bombardeo de centrales nucleares en Irán, la guerra de los aranceles puesta en marcha por Trump, la devastación de Gaza, el despliegue militar en el Caribe, el compromiso de los miembros de la OTAN de aumentar un 5% del PIB en el gasto militar, la reunión con Trump de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no en ninguna institución europea, sino en un club privado de golf, propiedad del presidente norteamericano. La publicación en diciembre de este año pasado de la Estrategia de Seguridad Nacional con la doctrina Monroe y el corolario Trump, el asesinato de más de un centenar de personas en pequeñas lanchas en la costa venezolana y colombiana, el bombardeo en el Sahel africano que está despertando, el bombardeo en Caracas, en La Guaira y en otros lugares y el asesinato de 100 personas, el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Silvia Flores, el intento de desestabilización de Irán con otra de las llamadas revoluciones de colores, el intento de hacerse con Groenlandia y también el asesinato de norteamericanos en el brutal actual del ICE, del ICE, esa policía enmascarada antimigratoria de Trump. La revista conservadora Foreign Affairs ha publicado esta semana un artículo llamado Un mundo sin reglas, que va en la misma dirección de un pronunciamiento de la Universidad de Oxford. Esta revista, que siempre ha defendido la línea oficial de los intereses occidentales norteamericanos y también británicos, hace una durísima crítica al secuestro del presidente de Venezuela. Y en algo tienen razón, porque dicen que a partir de ahora no se quiebra solo el derecho internacional, sino cualquier tipo de regla. Es la entrada descarada del mundo en una película del Far West. Aunque quizá lo que se han caído han sido solo las caretas, porque Trump no es radicalmente diferente a Clinton, a Bush, a Obama o a Biden. El problema es que no disimula. Es la vuelta no solo a la fuerza bruta, sino también al discurso de la fuerza bruta. Es a lo que Stephen Miller, que es el asesor de seguridad nacional norteamericano de Trump, y también un halcón de los más duros, ha llamado las leyes de hierro del mundo desde el principio de los tiempos. El mundo real. Ellos son los que entienden las cosas.
El mundo real dice que se rige por la fortaleza, que se rige por la fuerza, que se rige por el poder. Quiero algo, te lo robo. Y digo sí que te lo robo. Es Trump apoyado en el quicio de la puerta del Air Force One diciendo quiero el petróleo de Venezuela. Y bombardean Caracas y secuestran a Maduro. El mundo quizá no estaba preparado para que en un país sudamericano que se acerca al mundo occidental hubiera un comportamiento tan rudo. Las bombas sobre Caracas y el secuestro de Maduro han quebrado algo en las buenas conciencias que no se quebró cuando las muertes son en África o en Asia. Lula planteó igualmente que se había roto una línea inaceptable. Entonces Rusia, China, Colombia, la Unión Europea, Sudáfrica y otros países hicieron duras declaraciones. El petróleo tiene algo que ver. La sensación de que se estaba entrando en una nueva etapa es general. Pero en Irak no le pasó lo mismo, aunque nadie termina de entender cuáles son los siguientes pasos que vienen, como si todo el mundo estuviera esperando acontecimientos. La verdad es que Estados Unidos, insisto, no está haciendo algo muy diferente de lo que siempre ha hecho: dar golpes de Estado, determinar elecciones, asesinar candidatos de izquierdas o nacionalistas, construir presidentes amigos. La diferencia está en que la izquierda parece que había olvidado que ese es el comportamiento natural de Estados Unidos como gendarme imperial. Claro, estas cosas solo pasan cuando gana la izquierda desobediente. No en vano, ¿contra quién está disparando Donald Trump? Pues contra Claudia Sheinbaum, contra Gustavo Petro, contra Lula da Silva e incluso contra Pedro Sánchez, que como aquel general mexicano al que iba a fusilar Pancho Villa no necesita tanto. Le bastarían unas nalgadas para volverse más obediente. Lo que ha ocurrido en Venezuela es en realidad una más de esas operaciones, pero que ha tenido lugar, ya digo, en un país occidental, en un momento en donde el mundo había olvidado que ese es el comportamiento propio de los imperios, y un país con mucho petróleo. Ha generado mayor escándalo también porque ha sucedido en un momento en el que Trump está molestando a demasiada gente. Además lo ha hecho a la luz del día, y bravucón como es, dice que va a hacerlo en más sitios. La derecha global, claro, siempre necesita algo de relato, incluidos los Estados Unidos. Explicar, por ejemplo, qué pasa con María Corina Machado, insistir en que se quiere frenar el narcotráfico, olvidar el indulto al narcopresidente hondureño Luis Orlando Hernández, o sembrar la duda dentro del chavismo. Porque dividir siempre ha sido una de las armas más codiciadas por los poderosos. Decía que el impasse del secuestro de Maduro ha generado un intento de dividir a las fuerzas del chavismo, y para ello han intentado construir un marco en donde Delcy Rodríguez, la nueva presidenta encargada, habría traicionado a Maduro, algo que no es compatible con la presencia precisamente del hijo de Nicolás Maduro Moros, el diputado Nicolás Maduro Guerra, en la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Eso no se explica. Y también de las propias palabras de Maduro desde Nueva York, pidiendo el apoyo a Delcy Rodríguez, apoyando la estrategia de los imperios. Siempre es verdad que hay idiotas útiles que, disparando con pólvora del rey, es decir, sin arriesgar nada propio, y desde una supuesta extrema izquierda, alimentan sin fundamento alguno esta idea que propaga la derecha. Muy al contrario, la decisión de Rodríguez y el gobierno que la acompaña, cuidado, que es prácticamente el mismo gobierno de Nicolás Maduro, y le ha hecho saber a Trump que la única forma que tiene de garantizar una Venezuela pacífica y poder imaginar su soñado robo del petróleo pasa necesariamente por negociar con el chavismo. Rodríguez continúa la tarea de Maduro, igual que Maduro continuaba la tarea de Chávez, y siempre intentan establecer discontinuidades, los enemigos de los procesos de cambio. El dilema de Venezuela se parece al que tuvo la Unión Soviética cuando le tocó elegir entre la paz o la revolución. Tras llegar en abril de 1917 a Rusia desde Alemania, en aquel tren blindado que le pusieron los enemigos de Rusia, los alemanes, Lenin dio un discurso en la estación Finlandia, en San Petersburgo, que ya se llamaba Petrogrado. Desde 1914 el discurso enfadó a los propios bolcheviques, porque Lenin estaba convencido de que la salvaguarda de la revolución, que entendía que era necesaria, pasaba por pactar la paz con Alemania y con los imperios austrohúngaro y el otomano. Al revés, otros dirigentes querían continuar la guerra. Intentaron los enemigos de la revolución construir el marco de que Lenin era un traidor al servicio de los alemanes, algo que luego se extendió a los bolcheviques cuando entendieron que había que firmar la paz. Y que por eso los alemanes le habían puesto el tren sellado para llevarlo de Suiza a Rusia a Lenin. Un traidor.
En su libro El siglo de la Revolución, el historiador Josep Fontana escribe que el armisticio que había de poner fin a la guerra comenzó el 15 de diciembre de 1918 y una semana más tarde se iniciaba en Brest-Litovsk, donde se hallaba situado el cuartel general alemán, la conferencia de paz. Había en esos momentos un debate interno entre los dirigentes revolucionarios. Mientras Lenin era partidario de aceptar las condiciones que presentaran los alemanes, por desfavorables que fueran, porque el fin de la guerra era necesario para la consolidación del nuevo régimen. La mayoría de los miembros del Comité Central, por el contrario, ya digo, y en especial Nikolai Bukharin, se oponían a ello, convencidos de que la revolución estaba a punto de estallar en la Europa central. Las huelgas de enero de 1918 en Alemania, que movilizaron a más de 1 millón de participantes, alimentaban esta ilusión, y que lo que convenía era hacer una guerra revolucionaria para estimular este proceso. Como tantas otras veces, la discusión entre los que ven la revolución consolidada y los que leen con más frialdad el momento, pues estaba servida. Análisis concreto de la situación concreta, siempre defendió Lenin. El historiador Fontana continúa con su análisis y dice: la dureza de las exigencias presentadas por los alemanes y sus aliados llevaron a Trotsky a retirarse de las reuniones el 10 de febrero, defendiendo una política de ni guerra ni paz. Esto es, de cese de las hostilidades, pero sin acuerdo alguno. Claro, el problema es que un día antes los alemanes habían firmado ya un tratado de paz por separado con Ucrania, que proclamaba así su independencia. Los negociadores de los imperios centrales, dice Fontana, declararon entonces que el armisticio iba a quedar sin efecto el día 17, y el día 18 iniciaron de nuevo los combates a los que los rusos no podían oponer una resistencia adecuada. Hubo entonces que aceptar unas condiciones todavía más duras que las que se les habían presentado en primera instancia. Y el 3 de marzo firmaron un tratado por el que Rusia perdía Ucrania, que se iba a convertir en un protectorado alemán, parte de Polonia, Finlandia y la mayoría de los territorios del Báltico, además de otros en el Cáucaso, que pasaban a los turcos. Mal asunto en haber firmado a tiempo. Es curioso que los más moderados eran los que estaban en contra de la paz. Y sigue Fontana: socialistas revolucionarios, mencheviques y algunos de sus aliados liberales se oponían a la humillación que representaba el Tratado de Paz, firmado en Brest-Litovsk, que implicaba la pérdida de un 26% de la población del Imperio ruso y de una parte considerable de su producción agrícola e industrial. Mantuvieron por un tiempo la esperanza de que una alianza renovada con las potencias de la Entente permitiría reanudar la guerra contra Alemania. Al final, esos sectores, supuestamente los más radicales, los que se oponían a la paz, ¿qué hicieron? Pues terminaron aliándose, salvo algunos que no lo hicieron, pero la mayoría se alió con el ejército zarista y con las fuerzas internacionales que querían parar la revolución rusa. Hoy estamos en un momento histórico en donde la bestia norteamericana amenaza desde Washington con desplegar toda su capacidad bélica para arrodillar a quien se le enfrente y que no pueda sustentar la oposición con una fuerza militar. Es capaz Estados Unidos de inutilizar las armas del enemigo, de entrar en tu casa, de llevarse a tu presidente. ¿Durará mucho? Yo creo que no es probable. Trump tiene miedo a las elecciones intermedias en Estados Unidos, donde si ganan los demócratas sabe que puede terminar preso. Lo sensato para los que tienen una pistola en la cabeza hoy es ganar tiempo y también alejar el arma de la sien. Lenin tenía razón, y el gobierno chavista, que está capeando el temporal, también. Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Padrino López, Jorge Rodríguez y el propio Nicolás Maduro han preferido ahorrar muerte a su pueblo. Y eso es inteligente y les honra, pese al mucho dolor que ahora mismo portan. A la espera de que la comunidad internacional despierte y los norteamericanos se sacudan esa miasma con el pelo rojo. Y podrían empezar llamando a consultas todos los países del mundo, a sus embajadores, para que el pueblo norteamericano entienda que el mundo considera a Donald Trump algo peor que una persona non